Génesis capítulo 4. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Dios he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró con agrado a Abel y a su ofrenda. 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Tome asiento. Vamos a comparta lo que la transmisión entre el Ministerio Edificando la Familia, y busque ahí en su página, compártalo en todos los lugares que la pueda compartir, retransmítela. Es curioso, pero en el primer capítulo y en el primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1, ¿cuál es? ¿Usted se lo sabe? ¿Alguien se lo sabe? Yo sé que usted se lo sabe de memoria. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuándo? ¿Cuándo? En el principio, en lo primero, en el orden de Dios, creó Dios los cielos y la tierra. Oiga, creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, o sea, lo primogénito de la existencia bajo el cielo donde Él habita, fue el universo. Luego fue la tierra y todos los planetas donde tú y yo ahora habitamos. Después, en el sexto día, Él forma, oiga bien, antes de formar todo y ordenar todo lo de los animales, entre sus criaturas, Él forma la humanidad, Él forma al hombre. Y nosotros somos primicias de sus criaturas. Nosotros somos la primer creación humana. Siempre vemos a un Dios que exige lo primero, porque Él siempre da lo primero. Vemos a un Dios que nos reta, oiga lo que dije, nos reta a pensar como Él, aunque nunca lo lograremos en su complemento, pero nos reta a tener fe en Él, a creer en Él y hacernos entender de que todo depende de Él. Todo viene de Él. Todo en su existencia. No hay nada que no exista. No hay nada que no fluya. No hay nada que no se someta a Dios. Todo fue creado por Él para nosotros. Todo lo que está en la tierra. O sea, cuando Él forma al ser humano, no forma al ser humano antes de formar, oiga bien, la tierra, porque necesitaba formar primero la tierra para que el ser humano viviese en la tierra. No forma a los animales, oiga bien, no forma a los animales y los pone a la deriva, sino que inmediatamente forma al hombre y lo pone como mayordomo de todo lo que Él ha organizado. Y es curioso, pero me encanta algo que en Romanos 11:16 dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Oiga bien, si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Qué quiere decir esto? Si las primicias son santas, todo lo demás está santificado por la primicia. O sea, lo que nosotros presentamos y dedicamos a Dios, le estamos diciendo: yo te honro con esto para que tú santifiques el resto, porque el resto viene de ti, el resto proviene de ti. Y es muy curioso de la manera como Dios nos prueba en la Biblia. ¿Sabes? Cuando Abraham recibe la promesa, escuche lo siguiente: Abraham recibe la promesa
de tener su hijo primogénito por pacto, por gracia y para pacto, luego Dios se lo pide. Oiga, Dios le da y luego Dios se lo pide. Y cuando se lo pide le dice: dame a tu hijo Isaac. Él sabía que era el único. Él sabía que tenía una promesa dada por Dios. Él pudo haberle dicho a Dios y preguntarle a Dios: me has dicho que a través de él me ibas a bendecir, que yo sería bendito en todas las naciones y que sería multiplicado como la arena del mar y que en mí serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Entonces quiere decir que si yo te doy a mi hijo y te lo sacrifico y te lo ofrezco en holocausto, entonces estás quitándome la promesa. Estás quitando lo prometido. Pero lo que él estaba haciendo en realidad era probando el corazón de Abraham. Si aún después de que le había proveído, oh my God, alguien tiene que entender lo que voy a decir. Él había cumplido en darle a Isaac. Él había cuidado de darle a Isaac. Y había una promesa sobre Isaac. Pero él tenía que ver, Dios tenía que ver si en realidad él dependía de Dios, creyendo en la promesa. En el instante Abraham no se rehúsa, sube con Isaac, va al monte, óigame, y cuando está, oiga, es el primogénito, es el de la promesa. Dios le pide lo que más le dolería. Dios le pide, yo no sé si, así como nuestro hermano testificó, si lo que Dios te está pidiendo te va a doler, pero ¿sabes qué? Hay una realidad bien poderosa. Después de que algo duele, es porque también algo nace. Después de que algo duele, es porque se arranca algo, es porque se rompe algo, pero después de que hay rompimiento existe la libertad. Después de que algo duele es porque Dios siempre quiere hacer algo más grande. Así que si alguien entró, mira, ya mucha gente dio sus primicias el viernes, un grupo bastante grande, pero quizás usted le va a dar hoy domingo. Y si alguien vino, lo doy, no lo doy. Lo que estamos diciendo es una semana laboral, no la primera semana, una semana completa en fe laboral, que tú de tu propio esfuerzo, oiga, quizás usted dice: no lo tengo completo, esfuérzate. Haz algo, puedes hacerlo de muchas maneras, pero esfuérzate. No salgas de este lugar sin probar a Dios. No salgas de este lugar creyendo que si Él te ha dado y ha vivido y ha sostenido hasta este momento, no podrás sostenerte por las siguientes 50 semanas. ¿Sabes por qué Dios le pide a Abraham, a su hijo? Le pide lo mejor, le pide lo primero. Pero es curioso, no sé si usted ha analizado esto. Si usted lee después, el llamado se lo refuerza cuando Él le dice: he visto y te he conocido que no has menguado en fe. Y le vuelve a reforzar la promesa. Cuando Isaac iba caminando en la montaña hacia el holocausto, el muchacho dice: tenemos la leña, tenemos el fuego, allá el altar. ¿Y dónde está el animal? ¿Dónde está lo que será sacrificado? ¿Y qué es lo que dijo el hombre de Dios? Jehová proveerá. Jehová proveerá. Jehová proveerá. ¿Y qué es lo que dice Isaac? Haz conforme a tu corazón. ¿Saben lo que Isaac le estaba diciendo? Yo no te voy a estorbar en fe. Haz lo que tú tienes que hacer. Aunque yo no te entiendo, sacrifícame. Porque si Dios me ha pedido para sacrificio, Él hará algo. Él hará algo. Él hará algo. Y en el corazón de Abraham, oiga bien, en el corazón de Abraham estuvo el mismo espíritu que estuvo en el corazón de Abel. ¿Quién le enseñó a Abel a ofrendar? Nunca se había exigido una ofrenda. Es la primera ofrenda, la primicia de todas las ofrendas que existen en la Biblia. La trajo Caín y la trajo Abel. Pero Caín la forma y hace una ofrenda y no lo da con primicia. Hay muchos predicadores y maestros que han enseñado que él tendría que haber traído algo vivo.
y que por eso Dios no aceptó su ofrenda. No, 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 no. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el corazón de Caín no estaba en darle lo mejor a Dios. Y dice, y miró a Caín y a su ofrenda con desagrado. Pero miró a Abel y a su ofrenda. Oiga, dijo, de lo primogénito. ¿Quién le enseñó? ¿Quién le enseñó a Abel que se tenía que dar así? Does someone has an answer? ¿Alguien tiene la respuesta? Es que era el Espíritu de Dios en Abel. El mismo Espíritu que se movía en Abraham. El mismo Espíritu que dijo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el Espíritu de Dios se movía. Y ese Espíritu tenía a Abel y entendió. Hello. Me tocó firmar las cartas de toda la aportación económica que usted hace. Y esto lo digo en público porque hay iglesias que tienen que aprender esto. Nosotros llevamos una administración de todo lo que usted da, de todo lo que usted diezma. Y al final, al principio del año, se le da una carta reportándole todo lo que usted ha dado. Para que no vaya a pensar que está dando $50,000 y en realidad fue 500. Ganó quizás para eso y mucho más, pero no se atrevió. Entonces, como padre tú conoces las debilidades de tus hijos, ¿cierto? Como pastor yo conozco la economía de toda la iglesia. Y es curioso que cuando yo iba revisando, yo casi nunca me detengo, pero como tengo que firmar carta por carta, yo me detengo y veo la finanza y yo sé cuánto gana cada quien. Yo sé, no es que yo le ande preguntando, yo sé. Y que es curioso que los que son diezmadores fieles y están siempre aportando, Dios los bendijo de una manera mucho más especial este año, en tiempo de pandemia. En tiempo donde el trabajo bajó, según las finanzas, gente dio más del 20% de lo que dieron antes. Pero me entristeció algo como padre, que la misma persona que ha tenido problemas económicos todito el año, no dieron. Entonces, yo le hago una pregunta. ¿De verdad los 30 o 40 que se mantienen fiel y han sido bendecidos y tienen y quizás hasta te han ayudado y te han prestado a ti, de verdad todavía no crees que Dios te puede bendecir como a ellos? Es más, yo declaro en este día que esa maldición tiene que salir de tu casa en este día, porque no es correcto que 30, 40 personas por ser fieles están creciendo, avanzando en todas las áreas y tú sigues pidiéndole prestado dinero a ellos. Conviértete tú en prestamista. Conviértete tú en el que bendice. En este año ese es tu reto. Tu reto es decirle: Señor, yo me mantendré fiel en todo y no quiero pedir dinero prestado a nadie. Porque, for real, yo analicé y vi, dije yo, wow. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Porque estás bendiciendo, estás levantando. Pero la misma persona que tuvo problemas con la economía en el 2018, tuvo los mismos problemas económicos en el 19 y también en el 20,
Pero revisando eso no tienen fe en que Dios puede bendecirlo. Y yo no sé cómo sembrarte la fe si has escuchado todo en este lugar. Has escuchado todo. Has escuchado todo de todos. Yo no sé qué decirte si el Espíritu de Dios no es lo suficiente fuerte en ti para hablarte y confrontarte y hacerte entender que Él es el dueño de todo. Es Él el dueño de todo, hermano. Es Él. ¿Todavía no has entendido que es Él el dueño de todo? Que de Él le vienen las riquezas y que de Él viene el poder y Él se lo da a quien Él quiere. Es de Él todo. Es de Él. Es más, siga siendo el máximo trabajador y siga siendo el más excelente. Pero si usted no lo honra a Él en la finanza, yo le aseguro que va a pasar los años y los años y los años y usted no va a descubrir ese secreto. Usted no va a descubrir ese secreto, al menos que hoy usted rompa y encomiende la masa restante por las primicias. Dios le pide a Abraham. Abraham dice: Dios proveerá. Va a sacrificar a su hijo. A sacrificar. Abel sacrificó sus ovejas y dio de lo primogénito. ¿Sabe lo que eso significa? Dolor, sacrificio, esfuerzo, dolor, sacrificio. Cuando Josué recibe la orden de ir a conquistar a Jericó, todos se acuerdan de Rahab, ¿verdad? Y se acuerdan de los muros de Jericó. Eran las murallas más extensas y más poderosas. No había una ciudad con tal estructura. No existía en la tierra una ciudad con tanto poder. Y era la primera ciudad que iba a ser poseída, conquistada por Josué, por Israel, en la tierra prometida, no al lado del desierto, era en la tierra prometida. Pero Dios le dice algo, le dice lo siguiente: oiga bien, Josué, estas son las instrucciones, quiero que me desaparezcas a todo mundo, pero el botín es para mí. Todo el oro, quizás alguien no lo había descubierto, era la primer ciudad conquistada por Israel. Y Dios le dice: yo no quiero que agarren nada para ustedes. La victoria es de ustedes, la gloria es de ustedes, pero el botín, le dice, el oro, la plata, el bronce, las riquezas, todo lo que esté en esa ciudad es para mí, Josué. No permitas que nadie agarre nada, porque tal persona va a provocar. Oh my God. Wow, a alguien se le olvidó esa historia. Le dijo, Dios maldijo y dijo: si alguien agarra algo de las primicias de esta conquista, el pueblo será maldecido por una persona que agarre algo, porque yo estoy reclamando, le dijo Dios. Josué, te lo vuelvo a insistir y te lo vuelvo a decir: yo quiero el botín para mí. Llévate la gloria tú, llévese la gloria Israel, y yo voy a compartir que ustedes ganaron y esto y lo otro, aunque yo les di la estrategia, pero el botín es para mí. Esta es la primicia de las ciudades que ustedes van a conquistar muchísimas, de todas las victorias, pero yo quiero el tesoro para mí. Ahora le hago una pregunta: ¿dónde iba a meter Dios el oro? ¿Dónde iba a meter Dios el ganado? ¿Dónde iba a meter Dios la plata? ¿Se lo iba a llevar al cielo? ¿Alguien? ¿Usted cree que de veras iba a venir el arcángel Miguel y todos los serafinos con unos trailers del cielo a llevarse todo el oro? No. Pero ¿por qué le dice es para mí?
Era un acto simbólico para probar la fe del pueblo. Y se atrevió uno para probar la fe del pueblo. Y se atreve, porque hay gente que se atreve para lo malo, hermano. Y se atrevió uno a agarrar algo. Y se convierte en el anatema. Anatema quiere decir maldición. Se convierte en la maldición del pueblo. Oiga, y se convierte, yo no le estoy diciendo, hermano, que esto va a venir sobre usted. Le estoy diciendo lo que pasó por aborrecer principios que Dios había establecido. Y el pueblo empieza, oiga, después de una gran guerra y una gran conquista y una gran victoria, después el pueblo empieza a celebrar y empieza a enfermarse. Y empieza a decaer. Y todo el mundo, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y tendríamos que estar bien y ganamos, somos el ejemplo de todo el mundo. Y empieza a decaer el pueblo y empieza a enfermarse y empieza la murmura. Y le dice: Josué, yo te dije, y que le dijeras al pueblo que nadie podía tocar nada, todo era para mí. Pero había uno que se había llevado algo por ahí y lo estaba guardando, según se escondió de Josué. Nunca piense que usted se esconde de mí. No. Usted debe de saber que Dios sabe cuánto usted gana. No trate de poner allí porque solo para que digan los líderes. No. Oh, qué bonito fuera que yo tuviera el poder de multiplicar el dinero y decirle: venga, le voy a multiplicar, voy a tocar la cuenta bancaria y le voy a multiplicar. No. Es Dios, amado hermano. Es Dios. Yo necesito que Él nos multiplique, pero yo no tengo el poder de multiplicarle. Wow. Si alguien tuviera aquí en esta iglesia el poder de multiplicar, no me multiplicaría a mí, ni a usted, ni a nadie más. Por eso Dios quitó ese poder a todo mundo y lo tiene solamente Él. Solamente Él. Solamente Él. Solamente Él. Esposa, no permitas que tu esposo siga fallándole a Dios con las finanzas. Porque he tenido a veces, la mujer me pregunta y me dice: mi esposa está ofrendando y está diamando como debe ser. Le digo: no sé. Déjenme le pregunto a la tesorera, ese rollo no es mío. Y yo le llamo a la tesorera y le digo: hermana, fíjese que me están preguntando de fulano y fulano de tal. Y ella, la hermana, me dice: en la noche le digo, yo chequeo, pum, chequea. Y me dice: $50 diezmó hace 5 meses. Solo, ¿qué le digo a la esposa? ¿Qué le cuento? ¿Qué le contesto? No me dice si no aparece, ni siquiera. Ah, ok. No se lo digo para que se ría. Le digo para que usted entienda que a veces la mujer quiere estar bien. Mira, mujer, quizás esa es la razón económica de las situaciones que tú estás pasando. Porque si el hombre como cabeza no está actuando correctamente en cuanto a las finanzas para Dios, ¿qué puede hacer la mujer? Y hoy tenemos que cambiar eso. Porque ser cabeza y ser jefe de familia tiene que ver con tomar responsabilidades en todo. En todo. Oiga, hay mujeres aquí, hermano, que son madres solteras, son un ejemplo en fe, hermano. Wow, yo digo: Señor, bendice la fe de esas personas. Pero Dios nos sigue bendiciendo. Oiga, y entonces viene a maldición. Y lo que estaba prometido a crecer por un principio de desobediencia que no se cumple, empieza a menguar. Hasta que sale a la luz todo. Hasta que sale a la luz todo. Y entonces empieza la prosperidad de Dios. Y empieza a avanzar. ¿Sabes lo que dice Santiago 1:18? Él de su voluntad, hablando de Dios, Santiago 1:18, Él, hablando de Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad,
para que seamos primicias de sus criaturas. Oiga, Él pensó en ti voluntariamente para que el caballo no sea mejor que tú, para que la vaca no sea mejor que... Hay ya países que adoran la vaca, pero no, en el cielo tú eres primicia de sus criaturas. Aleluya. El salmista dice: nos hizo un poco menor que los ángeles. Oiga, quiere decir que tú y yo no somos comparados a los animales. Pero es curioso que cuando el arca de Noé es construida, los seres humanos no obedecieron, no creyeron, pero los animales sí. Ay, Dios mío. A veces creo que tenemos que tener la fe de los animales. Porque dice la Biblia que Él trajo, venga, entren de dos en dos, de dos en dos. Viene un diluvio, se va a morir todo el mundo, entren. Y a los seres humanos les decía Noé, y los seres humanos decían: loco, ¿cómo vas a creer esto? No es para tanto, nunca ha llovido, nunca es. Cuando pasa el diluvio, todo el mundo quería entrar al arca, pero Dios había cerrado la puerta. No permitas que Dios cierre puertas, porque las que Él cierra nadie las puede abrir. Si hay algo que yo quiero, amado hermano, es que Dios continúe abriendo puertas para tu vida, para tu familia. Pero haz los principios que a ti te corresponden. Oh, pastor, ayúdenme a orar para que Dios multiplique mis finanzas. Y cuando alguien me llama, lo primero que yo veo en las finanzas como es, digo: no, yo no voy a orar por eso. Yo le digo: yo voy a orar para que Dios lo liberte. Yo voy a orar para que Dios ponga en el fe. Porque yo no puedo orar para que Dios multiplique tus finanzas y automáticamente como una varita de mágica va a funcionar. Hay principios que se tienen que seguir para que eso suceda. Hay principios que se tienen que seguir. Aún alguien que no esté fielmente con Dios en su testimonio, pero si cumple todas las promesas y los principios financieros, Dios se compromete a bendecirlo. ¿Escuchó lo que le acabo de decir? Las bendiciones económicas no tienen nada que ver con la salvación del alma. Eso es muy aparte. Usted debe de entender que hay gente que es bendecida financieramente, pero nunca tocarán el cielo. Eso es muy aparte, ¿ok? No por yo cumplir con mis diezmos, Dios me va a salvar. Pero si hay promesas que por cumplir con mis diezmos, Dios va a proteger mi casa. Dios va a proteger mi familia. Dios me va a proteger. Hay 7 principios que no se compran con oración ni con ayuno. Solamente se obtienen a través de los diezmos. No me voy a detener en eso porque no es eso lo que estamos hablando hoy. Pero hay 7 principios que tú puedes orar por esas bendiciones, pero si no cumples el principio no lo puedes obtener. Solamente lo obtienes por los diezmos. Y si alguien que es de afuera es mundano y da sus diezmos, Dios lo puede prosperar. Pero no significa que lo va a salvar, porque a Dios no lo compras. A Dios no lo puedes comprar. ¿Sí? A Dios no lo puedes comprar. Él es el dueño de todo. A Él no lo puedes impresionar. A Él solamente lo debes obedecer. A Él solamente puedes honrarlo. A Él solamente debes exaltarlo. No entiendo, pero te voy a honrar. No comprendo, pero te voy a exaltar. No sé lo que está. Mi corazón se estremece. Y en mí, en vez de haber fe, hay duda. Pero voy a obedecer. Voy a hacer algo con el dolor que tengo, con la duda que tengo. Y Él dice que a los que lo honran, Él los honra. Alguien tiene que atreverse a hacer en fe lo que Él ha dicho que bendecirá. Dice 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Oiga bien, de los que durmieron antes. Primicia de los que durmieron es esto. Jesús es el primero que ha resucitado de entre los muertos, para salvación tuya y para bendición mía, para que la gracia siga fluyendo. Cuando Dios da a su Hijo unigénito, diga conmigo, su Hijo unigénito,
Porque de tal manera amó, es por amor y por voluntad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea. No dijo, no, wait. Oiga bien, nunca la multiplicación vino antes de la siembra. Dios dio primero. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La práctica de Abel, nadie le enseñó a ofrendar. Dios puso en su corazón, darle lo primogénito. Luego ese mismo espíritu se mueve en Abraham. Cuando Dios le pide lo único, lo primero, Él se lo da y dice: Dios proveerá. Pero viene esto y Él con su ejemplo dice: en fe voy a creer que la humanidad tendrá gracia y tendrá salvación. La expiación ya no funciona. Los animales una vez al año y las ofrendas sacrificales ya no funcionan, porque eso es expiación. La expiación ya no puede funcionar. Tengo que dar algo que me duela a mí para poder proveer redención y salvación. ¿Sí ve? El resultado de la primicia del cielo para la tierra se convierte en la gracia, redención y salvación para ti y para mí. Pero se tuvo que sacrificar lo mejor. Para que lo demás fuese santo, lo principal se tuvo que dar. Cuando Dios da la primicia del cielo, que era su hijo, Él está dando lo mejor. Él está dando lo mejor, creyendo que hay salvación para la humanidad. Por si alguien se atreve a decir, en el Nuevo Testamento no se habla de que se tiene que dar primicia, hermano. Todo el Nuevo Testamento existe porque Jesús era la primicia. Él fue la primicia. Él se dio para nosotros. Y si las primicias son santas, todo lo demás es santo. En este día, actívate en fe. Yo quiero dejarlos con esta corta reflexión y con algo que Dios ha puesto en mi corazón. Nunca deja a Dios con tristeza. Dalo con dolor. Dalo con fe. Dalo con sacrificio. Pero no con tristeza. No con tristeza. No des con tristeza. Porque Dios bendice al dador alegre. Dios bendice al dador alegre. Y hay algo bien impactante y poderoso. Donde tú das, también tienes mucho que ver. Donde tú siembras, nadie puede ir a sembrar semilla en un lugar que hay de piedra. Tiene que ser una tierra fértil para poder obtener el fruto mejor. El mejor fruto y la mejor fruta sale de los terrenos que son fructíferos. Eso también tiene mucho que ver. Y el ministerio Edificando la Familia es una tierra fértil. Es una tierra fértil. Es una tierra fértil, es una tierra fértil, es una tierra fértil, el ministerio Edificando la Familia es una tierra de 5 talentos. Aleluya, aleluya. Y hoy es la oportunidad para que tú y yo en fe santifiquemos la masa restante a través de la primera. Vamos a ponernos en pie. Y yo agradezco a aquellos que están conectados con nosotros en línea. Hoy no fue una predicación quizás de bendición para ti, pero te digo algo. Aún con tus finanzas Dios quiere tratar. Aún con tus finanzas Dios quiere multiplicarlas y bendecirlas. Y quizás no estés de acuerdo o no entiendes lo que se puede decir o hacer. Yo solamente estoy siguiendo el principio bíblico. Y de ninguna manera forzamos a que alguien lo haga si no lo quiere hacer. Porque algo forzado
no puede provocar bendición. Pero te aseguro que aún tú que estás conectado, si das tus primicias en la iglesia donde te congregas, no te voy a decir que las mandes para acá, no, de ninguna manera. Tú tienes que bendecir la casa de donde tú comes, el ministerio donde tú comes. Tú tienes que aportar para el terreno donde tú siembras, porque allí mismo Dios te bendecirá. Sé de bendición en donde quiera que te congregues. Que Dios bendiga tus finanzas, que Dios bendiga tu ministerio, tu familia, tu empresa. Gracias por estar conectado con nosotros. Somos el ministerio Edificando las Familias. Un fuerte abrazo a la distancia.